de cada uno de ustedes. Bien, pues sin mayor preámbulo, me voy a permitir compartirles un poco la presentación que teníamos para el día de hoy y pues ya ustedes me van a ir indicando si se ve. Sí, maestro, solo se ve el que está en pantalla completa, pero sí se ve. Listo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, miren, lo que nosotros vamos a platicar hoy, vamos a hablar un poquito de los consumos problemáticos de sustancias y las adicciones en algunos entornos educativos. Y esto resulta muy interesante platicarlo porque al final de cuentas creo que se han dado algunos fenómenos donde se recargan cuestiones de salud, de política, de economía en los entornos educativos y con mucha frecuencia los entornos educativos no tienen como esta facultad de recibir tantas exigencias, ¿no? Y ahí es donde creo yo que se viven muchas desavenencias, muchas dificultades para integrar programas que lleguen a quienes lo necesitan, en este caso a algunos chicos, a algunas comunidades escolares y por supuesto a quien en su momento, a muchas familias, ¿no? Empezaría comentándoles una frase que a mí me gusta porque luego todos los que están en el CEPAD, ahí la maestra casi doctora Diana lo sabe muy bien, pues es bien complicado trabajar una cultura de no consumo de sustancias cuando nosotros tenemos modelos consumidores de muchísimas cosas, ¿no? Tenemos un presupuesto en CEPAD que si lo comparamos con las campañas que hacen para difundir canciones donde se fomenta el consumo de sustancias, de drogas, de chorro de situaciones adictivas, digo, se queda ridículo, ¿no? Entonces, los esfuerzos que hacen instituciones como las que hoy promueven este diplomado, pues es absurdo la campaña que se vive en contra de los medios de comunicación, en contra de la difusión en redes sociales, de las propias compañías discográficas, bueno, hoy no se llaman así, ¿verdad? Pero las compañías de música, las series de televisión, todas estas películas que luego vemos y que los chicos, aparte por si fuera poco, muchos de ellos viven en comunidades donde pues básicamente la cultura de la droga es muy diferente a los que estamos lejanos a ellas. Entonces, Constantino Espósito dice una frase que me interesa mucho compartirla, porque a partir de esto nosotros podemos como identificar cuál es nuestra comunidad educativa, qué cultura se vive ahí y entonces podemos generar una serie de recursos que nos pudiera acompañar a ser más eficientes. La cultura nace de una pregunta por el significado de la vida. ¿Valdría la pena que nosotros llegáramos a los entornos educativos y le preguntáramos a los estudiantes cuál es el significado que tiene su vida como estudiantes? ¿Cuál es el significado de su vida en esa sociedad? ¿Y cómo es el significado que le dan al consumo de sustancias? Algunos de ellos incluso lo viven de manera tan natural, tan parte de, que no lo ven como un problema. Sería algo así como llegar a hablar de la violencia de género en pueblos originarios, siendo occidentales, y meternos a un tema complicadísimo donde una mujer de pueblo originario le dijeras, oye, tú tienes que progresar, tienes que explotar tus recursos como mujer. Entonces te van a voltear y te van a decir, ¿de qué me estás hablando? Aquí las mujeres estamos para servir a los hombres, ¿no? Y entonces tú en tu esquema occidental vas a decir, oye, ¿por qué me contestas eso? Eso es una agresión hacia el género femenino y hacia la construcción de la mujer. Sí, en tu cultura, pero en mi cultura así se vive, así se transmite y así es lo que nos convertimos.
En los entornos educativos, hace poco visitaba uno, no muy lejano de aquí, en la ciudad de Gómez Palacio. No voy a dar más indicadores para que no sepan de dónde era, pero si ustedes vieron la película de Mentes Criminales, digo, esa se queda corta para lo que vi en ese lugar, ¿no? Y entonces pensar que las escuelas son muy ordenaditas, que los maestros están dispuestos, que tienen muy buena salud mental, que por supuesto tienen sus programas educativos bien organizados y que pueden recibir adicciones, embarazos, sexualidad, abusos sexuales, violencias, y ahí difundirlo, híjole, pues estamos fuera de los contextos educativos, ¿va? Bueno, ¿qué es un entorno educativo, compañeros y compañeras? El entorno educativo es todo lo que rodea a una escuela. No es nada más la estructura, es lo que está desde las autoridades máximas, que son los que rigen las normativas y lineamientos para hacer educación, están los que dirigen la educación hacia dónde va a ir en el país. No están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero les platicaré que muchas veces en los países la educación depende de convenios económicos, políticos y sociales para que se ejecute cierta educación. No sé si ustedes recuerdan, y a la fecha sigue estando en algunos lugares en boga, hay modelos educativos que son por competencias. ¿Saben de dónde viene ese modelo de competencia? Hay un convenio con algunos países productores que necesitan mano de obra barata. Y entonces lo que quieren es que un pueblo como México desarrolle mano de obra barata, donde no sean tan pensantes, donde no sean tan desenvueltos, sino que sí tengan competencias para ejecutar. Entonces, el entorno educativo, compañeros y compañeras, es en alguna medida el reconocimiento se ha vuelto indispensable en la adquisición de habilidades, capacidades básicas sobre los que los egresados de las escuelas en educación superior habrán de construir sus desempeños profesionales. Esto no va asociado necesariamente a los intereses y habilidades de los egresados. Están directamente asociados a los intereses y necesidades de otras instancias, de quien necesita que egrese, ¿vale? Bueno, en el pasado se pretendió plasmar los programas de las materias en formas estandarizadas de actuación. Hoy en día, la mirada en este sentido tiene mucho más que ver con estar puesto un perfil en los procesos que congenien con el desarrollo del potencial humano, ofreciendo una amplia gama de opciones para personalizar la educación centrada en el sujeto. Esto último que les acabo de comentar, esta es una utopía, porque en sistemas educativos de un país con mucha frecuencia no se centra en las capacidades de los sujetos, sino se centra en las necesidades del país, ¿va? Hoy por hoy, chicos y chicas, el planteamiento que hace la nueva escuela mexicana está más o menos en este esquema. Trataré de platicárselos de manera muy rápida para que ustedes puedan visualizar como el entorno educativo y posteriormente nos pasaremos al tema del consumo de sustancias, ¿va? El marco curricular común, por ejemplo, de la educación media superior, está compuesto de tres vertientes muy importantes. Una son las ciencias sociales, otra las ciencias naturales y otra las humanidades. En esto convergen algunos cuestionamientos como todo está al centro de la comunicación, la comunicación está al centro de este esquema y hay un pensamiento matemático, hay una conciencia histórica, una cultura digital y que se va a expresar a través de prácticas de colaboración ciudadana, alfabetización y otros proyectos por el estilo. Actividades físicas y deportivas de educación para la salud, que este es un tema bien interesante. Les platicaré que las estructuras organizacionales de las escuelas, con mucha frecuencia el cuidado de la salud recae en enfermerías, en trabajo social, en algunos casos psicología y en algunos casos médicos, ¿no? Y este cuidado de la salud va muy encaminado a un cuidado biológico, biologicista, que es un modelo muy adoptado en México. La otra cuestión es, por supuesto, que el arte, la educación, la integración sexual y de género.
comercial. La educación sexual en México no ha cambiado mucho desde 1932 con un secretario de educación que fue Basols. Desde ese entonces, la educación que se promueve sigue teniendo más o menos los mismos componentes, que son enfermedades de transmisión sexual, reproductividad, que las personas tengan una planificación familiar, puericultura y un poco de cuidados de puerperio, ¿no? A partir de ahí, bueno, porque ya saben ustedes, se dio esta epidemia en los 70s, 80s, sobre todo, de VIH-Sida, y entonces todo iba encaminado como ahí. Cuando, bueno, los que alcanzo a ver en pantalla son bastante jóvenes, pero no sé si ustedes recuerdan que la educación sexual que nosotros tuvimos, sí, Inés, claro, por supuesto, es la que tengo en la pantalla, y a Mirna, y pues bueno, a lo mejor ustedes no están para saberlo, pero en mis tiempos, dirían algunas personas, nos educaban para tenerle miedo a la sexualidad y se hablaba de reproductividad, se hablaba de biología, porque nos hablaban de ovarios, de testículos, de gónadas, del cuerpo, y luego después nos mostraban escenas horribles, ¿no? De enfermedades de transmisión sexual, y entonces la idea que teníamos de la sexualidad era terrible, porque entonces decían, no, qué miedo tener algún tema erótico, porque pues, no va a pasar algo terrible, ¿no? Sin embargo, en un modelo integral de sexualidad, como mínimo, y esto se los comparto como sexólogo que soy, hay un sexólogo que se llama Eusebio Rubio Aureoles. Él fue el presidente de la Asociación Mundial de Sexualidad y él promovió un modelo de educación sexual integral, donde él decía, para que nosotros podamos hablar de sexualidad integral, tenemos que hablar de 4 componentes, como mínimo: la reproductividad, el género, la vinculación afectiva y el erotismo. En México se habla de reproductividad, hoy más que antes se habla de género, pero sigue estando como tema pendiente hablar de vínculo afectivo y de erotismo. Cuando nosotros hablamos de vínculo afectivo con los chicos, imagínense ustedes por un momento que en la secundaria, cuando llegas tú a despertar cierto interés por otras personas, te pudieran decir, explicar cómo está la estructura amorosa, cuáles son las bases de una relación amorosa, cuáles son las fases, cuáles son los elementos mínimos que tiene una relación amorosa. ¿Qué pasaría con cada uno de nosotros si hubiéramos tenido estos recursos de la vinculación afectiva? Quizá nuestras decisiones amatorias serían mucho más conscientes y no estaríamos en el ensayo y error, ¿ok? Este ensayo y error nos ha hecho sufrir mucho, ¿no? Si ustedes se fijan en la cultura popular mexicana, la mayor cantidad de canciones de amor, en realidad si las analizamos son de desamor. La que se fue, hoy en día le ponen nombres mucho más creativos como los y las tóxicas, una cosa increíblemente bonita, ¿verdad? Bueno, y la otra cuestión es el erotismo. Madre de Dios, ¿no? Imagínese usted sentarse en las tertulias familiares con tu abuela, con tu tía, con tu mamá y empezar a hablar de erotismo. Bueno, entre excomulgados y desheredados quedaríamos muchos, ¿no? Sin embargo, al final de cuentas, el erotismo es algo que se practica todos los días, porque no nada más es algo físico, también es algo mental. El erotismo empieza por el deseo y la mayor cantidad de disfunciones sexuales que existe en el pueblo mexicano está en el deseo, porque hay muchos traumas, hay muchas prohibiciones, hay muchas desavenencias. Ok, bueno, estos son panoramas en los que luego se quieren vertir en la escuela. Y es un tema complicado porque las escuelas tienen su propio reto. Su propio reto es la eficiencia terminal, los aprendizajes de la currícula, las cuestiones donde los chicos tienen que aprovechar todo su recurso académico intelectual y eso se va a ver reflejado en responsabilidades sociales, el cuidado corporal, el bienestar emocional afectivo, que dicho sea de paso en este modelo cuando hablan de bienestar emocional afectivo, no hablan necesariamente de emociones, sentimientos y sensaciones.
hablan de algunos componentes que ahorita les voy a mencionar, como son las artes, creo que es la siguiente, se las comparto de una vez. Estos son los componentes de los que habla la nueva escuela mexicana cuando se refiere a los recursos socioemocionales. Experiencias de aprendizaje significativos que por medio de las acciones de 5 ámbitos se desarrollen. 1, la práctica y colaboración ciudadana. 2, educación integral en sexualidad y género. 3, actividades físicas y deportivas. 4, artes, educación para la salud, se lleva a cabo en el aula, la escuela y la comunidad. Esos son los 5 componentes que se están mencionando como recursos socioemocionales. Fíjate qué interesante, porque semestres antes, lo que se promovía como recursos socioemocionales era hablar de emociones. Y hoy por hoy, el tema emocional es un tema bien complejo porque en las escuelas tenemos abarrotados los servicios de atención a los chicos porque llegan autodiagnosticados como ansiosos, como obsesivos, como depresivos y llegan a los cubículos de orientación educativa, áreas psicopedagógicas o lo que sea que haya en tu escuela diciendo, hey, maestro, maestra, tengo un ataque de ansiedad. Curiosamente, les voy a compartir una anécdota muy pronta. Una maestra hoy en día se atiende de ansiedad generalizada, un trastorno que se llama TAG, trastornos de ansiedad generalizados, y entonces va al psiquiatra y tiene psicoterapia, y esa maestra agarra los espacios del aula para compartirlos con sus muchachos y les empieza a decir, oigan, pues yo tengo ansiedad y se llama así, se siente así, y son estas sintomatologías y, ¿qué creen? A partir de que la maestra empieza a difundir sus propias experiencias con ansiedad, tenemos 44 chicos que llegan a atención psicopedagógica porque se diagnostican como ansiosos. Bueno, el asunto es que pospandemia, nuestros chicos, nuestras familias no pudieron zafarse de la convivencia familiar. Y muchas de nuestras convivencias familiares no son necesariamente aptas para promover la educación emocional. Y entonces, hoy por hoy, nuestros chicos están teniéndole mucho miedo al malestar. Ellos no saben sentirse tristes, no saben sentirse enojados, decepcionados, traicionados, bla, 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 bla. Y a todos estos malestares emocionales, porque no son malas las emociones, algunas son muy desagradables, pero no son malas. La tristeza es muy desagradable, pero no es mala. No saben lidiar con ellos. Y entonces cuando se sienten mal, por decirlo así, se autodiagnostican. Nelly, ahí tu mascota quiere estar en la plática, dale chance, no la estés corriendo, por favor. Entonces, cuando los chicos se sienten mal, automáticamente dicen, maestro, maestra, tengo ansiedad, tengo depresión, pero no, muchos de ellos tienen emociones muy fuertes que están viviendo y estas emociones no están aprendiendo a lidiarlas y hay como una sobreexplotación de condiciones psíquicas. Nuestros principales educadores hoy en día son el TikTok, el Instagram y otros que en un minuto te dicen, oh, si alguna vez has sentido esto, tú tienes tal trastorno. Pregunta para todos ustedes, vamos a hacer una pequeña subasta ahorita. ¿Cuántos trastornos mentales ustedes conocen? Díganme un número, no me digan los nombres, díganme un número. Trastornos o enfermedades mentales. Así con las manos díganme 10, 20, 30, 12, 2, 10. ¿Vendido a la 1 para Nelly? ¿Alguien da más? ¿Vendido a las 2 para Nelly? ¿Alguien da más? Bueno, ya no vi a nadie más, así es que se lo vamos a vender a Nelly por 10 trastornos mentales. En las entidades nosológicas como son el CIE-10 o el 11, el DSM-5, existen 278 trastornos mentales, compañeras y compañeros. Y nosotros hacemos difusión de por lo menos 5. Pero existen 278 trastornos mentales y los que faltan por clasificar. Entonces, ojo, porque nosotros hacemos difusión de algo. ¿Ustedes han escuchado el efecto Wagner?
El efecto Wegener es un español que se suicida, un cantante extraordinario, pero a partir de que se da el suceso de su suicidio, se dan aproximadamente 252 notas periodísticas y radiofónicas, ¿no? En aquel entonces. Acto seguido, los suicidios consumados aumentaron un 300%. Entonces nosotros tenemos que cuidar mucho lo que difundimos, porque a veces la línea entre prevención y difusión es bien delgadita. A veces llegamos a algún lugar tratando de prevenir y nada, que hacemos una difusión increíble, ¿no? A los 13 años de edad, los chicos, por su propio desarrollo neurobiológico, tienen una construcción de la muerte bien interesante y entonces ellos empiezan a hablar de la muerte. Pero entonces, si tú no sabes que los chicos es normal que cuestionen y vivan los procesos de muerte con mayor intensidad a esa edad, y llegas y les hablas de suicidio y ellos te empiezan a decir que están terribles, entonces vas a tener una epidemia de chicos con intento de suicidio, aunque no tengan intentos de suicidio, sino que es un pensamiento que se está construyendo por su edad evolutiva. Y eso es muy importante, saber dónde estamos para saber cómo podemos ayudar. Cuando no hacemos este diagnóstico, entonces nosotros difundimos muchas veces en lugar de prevenir. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes han escuchado hablar de el crocodile o del, no sé, bueno, pues algunos de ustedes que digan que no, que creen, ya les metió el gusanito y ahorita van a agarrar en la computadora el buscador y van a decir, oh, ¿qué demonios es eso del crocodile, no? Y entonces, ¿funcionó mi prevención? No, porque no prevení nada. Al contrario, empecé a difundir y eso lo tenemos que cuidar mucho en las escuelas, porque nosotros tenemos una idea de que a la escuela hay que llegar y darles información a los chicos, pero a veces los chicos nos dan información a nosotros, ¿no? En una conferencia que di hace un tiempo, con padres de familia, me pirateé una frase que me encantó de una mamá porque me dice, cuando los hijos, hijas pierden la inocencia, los papás la recuperan. Y sí es cierto. O sea, a veces nosotros pensamos que llegamos con una novedad con los chamacos cuando ellos ya están súper documentados del tema y ya te ven así como que, ay, papá, o sea, con lo que vienes a platicarme, ¿no? Bueno, dado que cuerpo, pensamiento y emociones están íntimamente ligados y funcionan como una unidad, no se pueden separar. Los recursos socioemocionales constituyen el eje articular que busca que las y los estudiantes se formen como ciudadanos y ciudadanas responsables, honestos, comprometidos con el bienestar físico, mental y emocional, tanto personal como a nivel colectivo. Oigan, eso suena muy bonito, ¿no? Ustedes han escuchado que hoy en día hay un debate bien interesante donde muchos adultos dicen, hoy las generaciones de hoy no aguantan nada, son las generaciones cristal. Sí, han escuchado eso, ¿verdad? Oigan, yo les preguntaría, ¿quiénes forman a los adolescentes y a los niños? Los adultos, ¿no? Entonces, hoy por hoy, yo creo que más bien los cristales son los adultos, porque no se acercaron con los niños, no se acercan con los adolescentes, no les enseñan formas de afrontamiento a la vida, pero sí juzgan y sí dicen, ni aguantan nada. Ojo, nosotros venimos de una generación donde lo normal, lo bien visto, era aguantarse, ¿eh? Nuestros chicos están haciendo valer su derecho de pensar, de preguntar y de no estar de acuerdo. Un derecho que nosotros no teníamos cuando éramos niños y adolescentes. Donde tú no estuvieras de acuerdo con tus papás, te volteaban de un cachetadón, ¿no? Y esas es muchas de las justificaciones de hoy nosotros los adultos, ¿no? Que decimos, en mis tiempos, ¿qué esperanzas que yo le pudiera rebatir a mi abuelo o a mi madre, a mi padre? Me volteaban de una cachetada. Bueno, ¿te das cuenta que ese es un modelo de violencia que se replicó generación tras generación y con el cual crecimos y en algún momento estuvimos de acuerdo? Eso también es educación. Y así mismo se difunden las drogas y así mismo se difunde el asunto del consumo de sustancias. Bueno, lo realmente importante es, pues, comprender que lo que está sucediendo es en el proceso escolar de los y las alumnas. Para esto, las escuelas, los adultos particularmente, deben de tener conocimiento y experiencia suficiente. Y desde ahí, desde donde los docentes puedan intervenir. Esta parte la quiero puntualizar
porque a veces a los sistemas educativos se les quiere responsabilizar de algunas cuestiones que están muy fuera del alcance de ellos. Imagínate un docente que a lo mejor no tiene, a veces, por circunstancias de los sistemas, ni siquiera formación psicopedagógica o pedagógica, y aparte va a batallar con sus clases, y aparte tienes que aprender de adicciones, y aparte tienes que aprender de sexualidad, y aparte tienes que aprender de género, y aparte tienes que aprender de tanta cosa, y tienes 45 horas al semestre para poder desarrollar todo eso. Y aparte tienes que dar resultados de que los chicos saben matemáticas, cálculo, historia. O sea, ¿te imaginas lo complejo que llega a ser eso, no? Ahora, yo no he visto que en los hospitales de salud biológicos, haya módulos de aprendizaje. ¿Ustedes sí? ¿No, verdad? Pero en las escuelas sí quiere haber módulos de salud. Qué curioso, ¿no? Entonces pareciera que los hospitales sí son para el cuidado de la salud, pero las escuelas no son para el cuidado de la educación, sino que las escuelas pueden ser para otros muchos temas políticos, económicos, de salud, de higiene, de economía, pero no necesariamente para lo educativo. Sería como llegar a un hospital y decir, vamos a poner un módulo de lectura rápida y eficaz, que consiste en tales cosas. Entonces los pacientes, cuando no estén ocupados, que son muchos que no están ocupados, más que recuperándose, ¿verdad? Por favor, pasen al aula para aprender a leer mejor. ¿Ustedes han visto eso? No, eso no pasa, pero en las escuelas sí quieren que pase, ¿no? Eso es interesante. Bueno, cualquier intervención vinculada al uso de drogas en las escuelas que se dé en la escuela debe realizarse con un propósito contextual. Por favor, eso no lo pierdan de vista. No es lo mismo los chicos de la capital de Durango a la capital del Estado de México, a la capital de Chihuahua, a la capital de no sé dónde, que a las rurales de cada estado. Yo trabajo en un lugar que se llama Cecite Durango y tenemos 75 planteles. Hay planteles en el propio estado que nos tardamos de 16 a 18 horas en llegar. Y la ideología y la cultura de ese lugar es muy diferente a las que viven a la periferia de la ciudad. Y entonces pensar que un programa universal va a salvaguardar la prevención de todos, pues es muy ilógico, es muy utópico y es muy soñador. Y eso hace que nosotros nos ciclemos en conductas de gasto, de presupuesto, no eficiente. Es fundamental intentar mantener el lazo con los jóvenes, porque para muchos de ellos la escuela es el único lugar donde están a salvo. Entonces, imagínate que tú como escuela no tengas esta vocación de servicio de docente y hagas lo necesario para que el chico repruebe. En un estudio que se realizó en CECITE Sonora, hay un dato que me pareció muy interesante. La principal cantidad de chicos que desertan de la escuela, hipotéticamente se pensaba que era por pobreza, que era por recursos económicos, que era por cuestiones de ese tipo. ¿Qué creen? El principal factor para que los hombres se fueran de la escuela era que no tenían recursos pedagógicos y académicos. Es decir, en palabras muy coloquiales, ellos se sentían muy burros, pero era mejor ser desmadrosos, ser los adictos, ser los peleoneros, que me corrieran de la escuela por bravo, a que me corrieran de la escuela por burro, porque el estigma para ellos era muy fuerte. Entonces imagínate, si nosotros llegamos ahí con campañas para que ellos conozcan qué es una droga, qué no es una droga, etcétera, pero descuidamos sus habilidades académicas, ese chico se nos va a ir. ¿Y a dónde se nos va a ir? Probablemente a las calles. ¿Y qué hay en las calles? Pues muchos riesgos, y uno de esos riesgos pues son el consumo de sustancias, ¿no? Entonces, hacer acciones preventivas sin conocer el contexto y sin conocer las necesidades de los chicos, pues es una verdadera atentado contra la integridad de los chicos, porque a veces en lugar de ayudarles, los vamos a perjudicar, ¿va? Bien. En este sentido, hay 4 factores, hay muchos, pero les quiero hablar agrupadamente
de 4 razones por las que se producen distintos tipos de adicciones. En este caso estamos hablando de adicciones a las sustancias, pero también en estos mismos factores quiero agrupar a muchas de las adicciones contemporáneas. Una adicción contemporánea es el celular, las relaciones interpersonales, sobre todo las deficientes. Por eso es que hay tanto tema como la toxicidad en las relaciones amorosas. Otro tema muy frecuente que hoy están viviendo ustedes en las escuelas es una adicción a estar encerrados, ¿no? Los chicos ya no saben socializar y están costándole muchísimo trabajo salir de su habitación y convivir con otros chicos, ¿no? Sus mecanismos de afrontamiento están siendo muy pobres y lo que están optando muchos de ellos es la huida y la sedación. Se están sedando y se están huyendo en lugar de afrontar. Y por eso es que ahora los temas como el bullying, el tema del acoso, las agresiones sociales y estructurales y sexuales están a la orden del día. Bueno, algunas de las razones más fundamentales para que se den y se incúen y se desarrollen las adicciones son macrosociales, microsociales, individuales y desencadenantes. Estos 4 factores, compañeras y compañeros, serían suficientes para un sistema de exploración para que nosotros pudiéramos decir qué tipo de prevenciones necesitamos incorporar a nuestra escuela. Si es una de orden macrosocial, si es una orden de microsocial, si son acciones de tipo individuales o de plano tiene que ver con eventos desencadenantes de adicciones. Ahorita trataré de hablar un poco más de esto, ¿no? Los factores macrosociales son la incertidumbre hacia el futuro. Los pueblos viven 2 tipos de individuos. Un individuo, todos los seres humanos tenemos un sentimiento que es de incertidumbre. Sin embargo, hay 2 tipos de personas. Una persona que tiene incertidumbre y que piensa que le va a ir muy mal en el futuro. Y otra persona que no sabe qué va a pasar mañana, que también tiene incertidumbre, pero confía en que lo que venga lo va a poder afrontar. Ustedes imagínense en este contexto un grupo con una incertidumbre negativa hacia el futuro y otro con una incertidumbre donde hay confianza a sus habilidades personales. ¿Quiénes de ellos dos consideran que puedan afrontar mejor las vicisitudes de su vida? En teoría, los que tienen confianza de que van a poder afrontar lo que venga. Y esa es la gran diferencia entre los individuos. El otro día alguien me preguntaba, ¿no? Nosotros trabajamos mucho con el tema de la salud mental. ¿Qué es la salud mental? Pues es un tema interesantísimo. ¿Ustedes pueden ver esto? Son 2 tubos, uno morado y otro donde está la tinta. ¿Cuál creen que sea más fuerte? Muchas personas dicen que el morado, otras personas dicen que este. Ok, fíjense bien, ¿eh? Vamos a meterle presión a este. ¿Qué va a pasar? Lo voy a romper. Ya le metí mucho más presión y no se ha roto. Entonces, esta es una analogía de la salud mental, compañeras y compañeros. Esta es una enfermedad mental, esta es una persona saludable. Una persona con una enfermedad mental es muy frágil porque está muy rígida, porque se ha vuelto una persona rígida. Y entonces ustedes piensen en cualquier enfermedad mental, adicciones, depresión, ansiedad generalizada, la que ustedes quieran. Esas personas tienen un grado de rigidez muy importante. No pueden dejar de consumir, no pueden dejar de sentirse vacíos, no pueden de querer tener control para todo. Los ansiosos son muy rígidos. En cambio, otros reciben golpes de la vida y se pandean y se flexionan y hacen lo necesario para seguir adelante. ¿Saben cuál es un indicador así rapidísimo para saber cómo andamos de nuestra salud mental? Cuenten las veces que sonríen al día. Las personas que más sonríen se parecen a este. Las personas que menos sonríen se parecen a este. Y este está más cercano de tener y desarrollar una enfermedad mental. Y aquí están los amargosos, los amargados,
los quejosos, los abrumados, los que siempre dicen todo está mal, no hay un porvenir, qué gacha vida, aquí están. Y los otros son aquellos que nos caen gordos porque se la pasan riendo. ¿Y este? ¿Por qué es tan feliz? ¿Que no está tan miserable como yo? Pues a lo mejor sí, pero se está divirtiendo, ¿no? Bueno, otra de las cuestiones es la indiferencia institucional, el desdibujamiento de los papeles de niños y niñas y adolescentes y adultos, la injusticia social, la anomia, los valores de exaltación del consumismo y el exitismo. Pareciera que hoy hay que consumir algo, pero hay que consumir, hay que ser elegantes, hay que ser portentosos, hay que ser ostentosos, hay que vivir con pompa. Y el asunto del exitismo, pues pareciera que en los entornos educativos se fomenta mucho, ¿no? Tener éxito, para ustedes, ¿qué significa? Para muchas personas es sacar buenas calificaciones, tener buenos coches, tener buena casa, tener una guapa esposa, comprarte un guapo esposo, que estén de... No, eso sería muy feo. No, perdón. Tener alianzas amorosas que te convengan, donde tú digas, ah, mi esposo está muy guapo, ¿verdad? O está muy guapa. Y pareciera que todo eso recae en el éxito. Sin embargo, cuando volteamos a ver este tipo de personas que se han envuelto en el consumismo, producto de muchas de las educaciones formales, nos damos cuenta que hay muchos vacíos hoy por hoy. Hay muchos de nuestras sociedades, muchos de nuestros niños, adultos y adolescentes que se sienten vacíos. Y es una característica muy propia actual, ¿no? Doble mensaje social, ¿no? Por un lado, sí hay que ser exitosos, pero por otro lado, no te esfuerces tanto. O sea, porque entonces ya estás cayendo en un tema de perder tu vida, ¿no? Ejemplo de eso, del doble mensaje. Voy a comunidades muy alejadas, como les platicaba, y ¿saben cuál es una de sus principales ideas de éxito? Tener unos trocones, poder comprar el vino y la droga que quieran, poderse convertir en narco. Y entonces les digo yo, a forma de reto, ¿no? Les digo, oye, ¿no te gustaría ser maestro? Y se sueltan riendo. Y dicen, no, ¿cómo maestro? Si mi maestro llega en un bocho, lo que gana él en todo el mes, yo lo gano en una pizca. ¿Cómo por qué voy a ser maestro? Y se ríen mucho, ¿no? Y le digo, ah, porque ellos son libres. Oh, y luego se quedan pensando, ¿cómo que libres? Sí, porque ellos pueden tomar decisiones. Una persona que se mete a estos ambientes no puede tomar muchas decisiones y no es libre. A lo mejor sí vive bien un par de meses, un par de años, pero no es libre. Y entonces empiezan a cuestionar, ¿no? Bueno, hoy por hoy también hay mucho fomento del individualismo, hay falta de solidaridad, entre algunas otras cuestiones, pero todas esas, chicos y chicas, son macrosociales, ¿va? Son cuestiones que están muy, muy arraigadas a cuestiones culturales. Y a estos factores agregaría uno que se llama violencia estructural. La violencia estructural también es un factor macrosocial que influye mucho en el consumo de sustancias. Microsociales son referidos a vínculos más cercanos como la familia, los amigos, los compañeros, como crisis de proyectos. Hoy nuestros chicos batallan muchos con sus proyectos. En antaño tú a lo mejor desde chiquito ya sabías que querías estudiar, hoy no. Hoy te das cuenta que los proyectos cada vez son más inestables, ¿no? Vemos muchas personas con una carrera y ejerciendo otras cosas y haciéndose ricos con otras cosas, ¿no? Dificultades en la comunicación. Hoy es complicadísimo comunicarse, aunque no lo crean, yo me declaro un analfabeta de los emoticones y de todas esas cosas. Entonces, cuando mis hijos, hijas me hablan con emoticones, yo les pido que me hagan una traducción de lo que me quisieron decir, ¿no? Porque entonces se pone bien interesante cómo se comunican los chicos sin comunicarse. Y entonces el tema del lenguaje se ha vuelto más simbólico que textual. Hay muchas violencias. A mí me encanta escuchar estas propuestas de cultura de paz cuando vivimos en un modelo mexicano de mucha cultura de violencia, ¿no? En México, si no estás de acuerdo con una autoridad, no necesariamente te va bien, no te felicitan, no te premian, no te dan un puestazo por estar discordante y proponer cosas distintas. Con mucha frecuencia te premian cuando puedes agachar la cabeza y decir, sí, señor, ¿no? Eso lamentablemente sigue pasando mucho.
falta o escasez de compromisos y de contención. Estamos haciendo un experimento en el colegio de Durango que ha sido muy triste porque hemos hecho algunas llamadas de emergencia para intentos de suicidio, homicidio, algunas instituciones que se dedican a eso. ¿Y qué crees? No hay respuesta. O hay respuesta como de aquí a diciembre o para enero, pero hablamos a las barras de Access, hablamos a tarotistas, hablamos a chamanes, ¿y qué creen? Nos contestan rapidísimo, precio especial y cita para mañana. Y entonces, desde ahí, pues se están dando estas contenciones por otros sectores de la población de la salud, ¿no? Factores individuales, pues aquí hay un chorro, ustedes los conocen muy bien, no me voy a detener mucho en eso, que son las estructuras psicobiológicas de cada individuo, las enmarcadas en la historia de cada vida, donde cobran particular significado el contexto social y familiar que hayan transcurrido en su infancia. Compañeros y compañeras, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, nacemos en un lugar que no elegimos. No elegimos a nuestros padres, no elegimos el país, no elegimos la comunidad, el clima, el nivel socioeconómico. Nacemos en lugares que no elegimos. ¿Están de acuerdo? Luego, tenemos hermanos. 8, 10, 9, 2 hermanos. Cada uno de nuestros hermanos tiene sus propias experiencias, a pesar de que vivamos en la propia familia. Entonces, ahí ya van dos elementos. El lugar donde nací y las condiciones en que nací y mis propias experiencias. Eso te va a llevar a que tengas tu propia interpretación del mundo. Estos tres componentes, chicos y chicas, construyen a una persona. A partir de estos tres componentes se va a formar una persona. De manera muy simplista, tengo que anotarlo, ¿vale? Factores desencadenantes. ¿Cuáles son esos? Pueden llegar a desencadenar una adicción cuestiones como tener alguna situación de impacto fuertemente en cada vida personal. Esto puede ser desde una mudanza, nos cambiamos de residencia, que generó un desarraigo, pérdida familiar, de amigos, amistades, rutinas, que esto es impactante para muchas personas. No sé si han fijado, pero muchos de los chicos que recibimos en las escuelas, que van de escuela en escuela porque tienen muchas mudanzas, con mucha frecuencia tienen una inestabilidad muy importante, ¿no? Porque ellos no logran sentirse pertenecientes a ningún lado, no han logrado un arraigo. Estos cambios, estas circunstancias desencadenantes generan una carga emocional muy importante que se va a dar un desajuste en cada de ellos, uno de ellos. El consumo de sustancias lo que hace es ajustar estos desequilibrios internos y externos de cada individuo. Les platico, hace un tiempo desarrollamos un modelo para intervenciones en consumos problemáticos de niños pequeños, porque ellos difícilmente desarrollan una adicción, pero consumen por iniciativas sociales, por imitación, vaya. Y entonces, el asunto es que llega una persona, autoridad del estado de donde vivo, con un chiquillo de 5 años. Y entonces dice, Roberto, queremos que este niño deje de consumir chemo, resistol, inhalables y que lo cambie por un balón de fútbol. Y pues sí, se suena muy bonito, está muy padre eso. Y entonces yo le digo a la señora esta, ¿no? Señora, ¿usted cree que el balón de fútbol le va a quitar el hambre, el dolor, el miedo, el frío a este niño? Porque eso es lo que vive. Vive golpes, vive hambre, vive frío, vive muchas atrocidades, muchas negligencias, bla, bla, bla. Eso es lo que él está viviendo. ¿Usted cree que el balón de fútbol le quite esos malestares? Entonces ella se queda pensando. Y le digo, no, señora, no se los va a quitar. ¿Pero qué cree? La droga, por un ratito, sí se lo quita. Le va a quitar el hambre, le va a quitar el frío, le va a quitar el dolor, porque va a servir de anestésico. Y eso sí se lo va a quitar un ratito. Ahora ya va a tener otro problema, que va a ser el consumo de sustancias. Pero esa sustancia se lo quita. Entonces, uno de los problemas más fuertes que yo veo en las comunidades educativas es que queremos llegar a decirles a los chicos, no consumas drogas. La pregunta sería ¿por qué no voy a consumir drogas? ¿Qué me ofrece la vida? ¿Qué me ofrece la escuela? ¿Qué me ofreces tú como adulto como para que yo deje de consumir? La droga me ofrece esto. Me ofrece compañía, me ofrece amigos, pues a lo mejor sí nos peleamos, pero ahí están.
¿Tú qué me ofreces, escuela? ¿Tú qué me ofreces, adultos? Si nosotros podemos dar respuesta a esas necesidades, entonces adelante, hagamos todas estas campañas de prevención, ¿no? Bueno, en el entorno educativo hay dos. Hay fallas en el audio. Roberto, ¿estás? Está fallando tu audio. Se me hace que tiene mala, lo del internet, ¿verdad? Está. Ujú. Sí, parece que tuvo fallas el internet del maestro, Roberto. Ah, mira, ya estás aquí. Deja. Listo, creo que ya regresé. ¿Me Sí, escuchan? ya. Ah, ok. Sí, muy claro. Listo. Ujú. Ah, perfecto. Gracias, Nidia. Ok. Ok, bueno, espero que hayan leído esto último. Hay dos problemas importantes. Uno es la falta de consistencia entre los propósitos y medios educativos que tienden a manifestarse a grosso modo en tres aspectos. Uno es el discurso, otro es lo que se declara y otro lo normativo. Y esto es un problemononón, porque en el discurso se habla, por ejemplo, de educación inclusiva. Ah, espérate, Roberto, ¿por qué hablamos de educación inclusiva? Porque eso implicaría dar educación a los chicos aunque tengan consumo de sustancias, porque somos incluyentes. Pero en el declarado no pasa así. Y en lo normativo tampoco, porque en muchas escuelas, si un chico consume sustancias, lo primero que hacemos es darlo de baja, suspenderlo y en el peor de los casos, sacarlo de la escuela. Entonces, lo normativo no siempre va con lo discursivo. Lo discursivo no siempre es lo que se declara, ¿va? El segundo problema muy fuerte son los procedimientos, las rutinas, el cumplimiento de propósitos, el involucramiento con los retos, la rendición de cuentas y la obtención de resultados tangibles. Ramos todos estos en los que los resultados son mucho más modestos. ¿A qué me refiero con esto, chicos? Imagínense ustedes que van a hacer una campaña de prevención de consumo de sustancias, por ejemplo, de tabaco, de alcohol, ¿no? Y entonces, ¿cuántas de estas campañas se miden? ¿Cómo sabemos el impacto que tiene que vayan a dar un testimonial de consumo de drogas a los estudiantes? ¿Cómo sabemos si en lugar de desalentar el inicio del consumo o desalentar el consumo de algún chico, este chico empieza a consumir? ¿Cómo sabemos si ir a informarles qué son las drogas les está ayudando a saber si esas campañas están rindiendo frutos? Bueno, hay estudios muy interesantes. El asunto es que tendríamos que verlo en los discursos contextuales, no en los discursos necesariamente documentados, porque lo que se documenta con mucha frecuencia está sistematizado, es decir, está en control. Aquí se puso un poco yuxtapuesto la imagen, pero bueno, cualquier intervención es necesario para esto revisar los propios prejuicios y evitar las aproximaciones Maestro, estigmatizantes. maestro Roberto, disculpa, ¿estás compartiendo tu presentación? Sí. Es que no se ve, no está compartida. A ver, espera. Mira, yo Sí, gracias. ya casi acabo. Sí. ¿Ya regresé? Sí, ya. Sí, ya está, listo. Vamos a volver a empezar, porque, no es cierto. Ok, bueno, importante pues trabajar en temas de no estigmatizar y no descalificar y sobre todo saber
¿quiénes están promoviendo estas campañas para acercarse a los chicos, ¿no? Particularmente hay que evitar rotular, diagnosticar a los estudiantes, es algo muy peyorativo, es algo que no favorece. Y luego, un tema como bien interesante es que los chicos se agarran de un diagnóstico para justificar comportamientos y conductas. Desde los chicos consumidores hasta los chicos que tienen un trastorno de desarrollo neurológico y otros, ¿no? Por ejemplo, yo conozco muchos chicos que tienen dislexia, que tienen trastornos por déficit de atención con hiperactividad, con inatención o mixtos o impulsividad, y luego dicen, no, es que yo no puedo hacer tal cosa porque tengo TDA. O yo no puedo hacer tal cosa porque estoy en tratamiento farmacológico. Entonces, eso a veces en lugar de ayudar a que los chicos tengan recursos para seguir adelante, los detiene bastante, ¿va? No solo es en función, sino del ámbito docente, lo que vamos a hacer como campañas. Se carece también de elementos para determinar las situaciones que se tratan. Esto es en competencia de los profesionales de la salud, centros asistenciales como los hospitales, la salita. La salita es como le llaman en algunos países a los centros ambulatorios, el centro de salud, que evaluarán el caso, las recomendaciones, consideraciones necesarias y el tratamiento adecuado. La escuela hará una parte orientando y haciendo de nexo para derivar al área de salud, generalmente con la participación de equipos de apoyo, ya sea internos o externos de la institución escolar. Y aquí, chicos, esta parte me parece fundamental porque luego, no sé cómo estén sus estructuras académicas en sus lugares de orígenes, pero con mucha frecuencia en México existe una figura como psicólogos, psicólogas en los entornos educativos, pero los psicólogos, psicólogas tienen formaciones, tienen especialidades y no son todólogos. Y entonces no porque sean psicólogos pueden atender temas clínicos, temas de adicciones, temas de bla, 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 ¿no? Entonces, por eso es que la red que nosotros establezcamos con los centros especializados va a ser fundamental. En nuestro caso, como sistema de educación media superior, tenemos un convenio de colaboración directamente con los chicos y chicas del CEPAR, y cuando nosotros tenemos algunas circunstancias particulares del consumo de sustancias, lo que hacemos es dirigirnos directamente con ellos, platicamos las circunstancias que se viven en el plantel, las condiciones de los chicos, y ya ellos nos direccionan, vamos a hacer esto, vamos a derivar aquello, vamos a llevar esta campaña, y entonces la red que se establece es muy puntual. No es ir a hacer campañas por campaña, sino es puntualmente ellos ya saben lo que está pasando y ellos ya nos dirigen en cómo hacer estrategias para cada uno de los planteles de las personas que nosotros vemos. Y esto es fundamental, porque si no, las escuelas van a entrar a algo muy parecido como una entidad clínica en una escuela, y ahí ya suena medio extraño, ¿no? La educación de base escolar para la prevención del uso indebido de drogas tiene algunas características. Todas las experiencias a que están expuestos los estudiantes mientras se hallan en la escuela y que contribuyen a prevenir el uso indebido de las drogas o mitigan sus consecuencias. Este es el objeto principal de las escuelas en relación al consumo de sustancias. Mitigar todos aquellos factores de riesgo que están alrededor de los muchachos. ¿Y cómo lo hacemos para esto? Dándole sentidos a su estancia, dándole sentido a sus actividades, generando buenos vínculos, estudiante-escuela, escuela-instituciones, y esto genera una red de apoyo muy importante. Ahora, esos principales rectores ayudan a definir la función central del profesor y recalcan el enfoque en el que podríamos hacer educación preventiva. Si ustedes recuerdan, en los modelos preventivos de salud está el universal, el selectivo, el indicado. A mí me gusta incorporar a ese modelo de prevención el correctivo. Y en el correctivo, la diferencia es que vemos chicos que se fusionan con un tema de atención ya especializada como más ad hoc a las necesidades de cada
uno de los chicos que estamos atendiendo. Bueno, su adopción ayudará a reducir la utilización de programas ineficaces que coloquen a los estudiantes en situaciones de riesgo, pues dan a sus familias y a la comunidad un falso sentido de confianza y que se está ayudando a sus hijos cuando en realidad no es así. Esto hay que cuidarlo mucho. Yo he visto campañas de prevención de sustancias donde, lejos de fomentar o retardar el contacto con las drogas, se facilita, ¿no? Creo que en las escuelas sería bien interesante saber que no todas las personas que consumen una sustancia necesitan internamiento. Se los digo porque en muchos lugares lo primero que se piensa es, ¿está consumiendo algo? ¿Dónde lo vamos a internar? No, no funciona así. De hecho, uno de los principales problemas que para mí, en mi juicio personal, existe es que las personas que están internadas no están en la fase adecuada para recibir ese tratamiento. Y lo que hacen es generar muchas desavenencias, descontentos, resentimientos, enojos hacia la familia, porque ellos lo viven como una especie de abandono, como de rechazo. Ah, te querías deshacer de mí, por eso me internaste. Y dicho sea de paso, hoy en día hay muchos problemas de crianza y entonces los papás, mamás, ¿qué creen? Ya no aguanto a este chamaco, chamaca, lo voy a internar. Oiga, señora, ¿tiene problemas de adicciones? No, pero es insoportable. Su conducta no es para nada controlable, no lo puedo gobernar, por eso lo voy a internar. Válgame, o sea, imagínate hasta dónde está llegando esto. Y por supuesto que para algunos centros, pues esto es muy, pues conveniente, ¿no? Porque pues genera más recursos económicos. Hay 4 etapas de las que es importante saber nosotros como docentes, como entorno educativo, ¿no? Esta es la descripción de los estadios motivacionales del modelo de Prechoska y de Clemente. Está la etapa de precontemplación. Es una etapa donde no se tiene la intención de cambiar. Oye, ¿has pensado dejar de consumir tabaco, alcohol, drogas? No, ¿cómo por qué? En cualquier momento yo lo dejo y no me causa ningún problema. Al contrario, es natural, es saludable y yo puedo controlar esto. Entonces, él está en una etapa de precontemplación. Luego viene una fase de contemplación. Se es consciente de que existe un problema y se considera abandonar esta conducta adictiva, pero para esto pueden pasar de meses, incluso hasta un par de años, donde ellos dicen, sí, probablemente algún día lo deje. En los entornos educativos, secundaria, bachillerato y algunas carreras técnicas, fíjate, son 3 años de estancia. Entonces quiere decir que si este chico o chica empieza a consumir en primero de bachillerato y está en un estadio de precontemplación, probablemente para cuando esté en quinto, esté pensando dejarlo. Hasta quinto o hasta la universidad, esté pensando que pudiera dejar de consumir algo, ¿no? Y luego está la... como una fase de inicio, ¿no? De ayuda, de búsqueda de ayuda, y en esta etapa se llevan a cabo pequeños cambios de la conducta adictiva. Ahí es donde tú ves a los chicos que dicen, ya le voy a bajar un poquito, ya no le voy a hacer tanto, ya me voy a ir calmando, y entonces además las personas se comprometen a realizar un mayor esfuerzo para su futuro próximo, y los pros dejan de ser el consumo, los pros, que es de consumir, empiezan a superar los contras, ¿no? Y bueno, ahí se equilibra un poco y luego está la fase de actuación. En la fase de actuación, las personas realizan cambios muy notorios, fácilmente observables. Para estas conductas es una etapa muy inestable, de alto riesgo, de muchas recaídas, de fácil y rápida progresión. Y en el estadio de acción oscila entre 1 y 6 meses. Este es uno de los mejores momentos para hacer prevenciones indicadas y de atención a las personas, ¿no? Porque ellos ya están como dispuestos a hacer un cambio. Mientras no llegamos acá, es bien complicado llegar con campañas preventivas que van a ser o anuladas, o minimizadas, o rechazadas.
Pero si nosotros detectamos que estos chicos ya empiezan a buscar distintos mecanismos de ayuda, entonces es un buen momento para llevarlos a ellos, ¿no? Y finalmente viene la etapa de mantenimiento. Se trabaja para consolidar los cambios que se realizaron durante un estadio, iniciándose o terminándose en un periodo de más o menos de 6 meses, ¿no? Principalmente estrategias de prevenir recaídas es lo que se va a trabajar en esta fase o en este estadio. Ok. Algunos fundamentos para la atención de personas con consumo de sustancias es que cuando lleguen ellos a querer cambiar esta actividad adictiva, es importante que como escuela sepamos que hay un proceso, hay un diagnóstico, hay un plan terapéutico, hay un tratamiento, mantenimiento, seguimiento, rehabilitación y reinserción. Con mucha frecuencia en México nos quedamos hasta el mantenimiento y la parte del seguimiento, la rehabilitación y la reinserción muchas veces se queda debiendo porque como ya estabilizamos, entonces se asume que ya no necesitamos mayor continuidad. Sin embargo, el último estadio de una adecuada recuperación sería la reinserción. Pasaré rápidamente por cada uno de estos. El diagnóstico no nada más tiene que ver con el consumo de sustancias, tiene que ver con la integración de las personas que están en el consumo, su personalidad, su entorno socioeconómico, las condiciones sociales de pares, entre otros. El plan terapéutico tiene que ajustarse no nada más a la recidiva o a la abstinencia, sino también a los mecanismos de afrontamientos tanto individuales como sociales. En el mantenimiento, la idea es que estas estrategias vayan funcionando. El seguimiento es que las instituciones estemos lo suficientemente coordinadas para saber el avance, progreso de cada una de las personas que estamos canalizando. En el tema de rehabilitación, esto es muy interesante porque rehabilitación significa recuperar algunas capacidades, algunas habilidades que se perdieron por el consumo de sustancias. Y finalmente, la reinserción, cuando esta persona ya se puede reintegrar aquello que perdió, ¿no? Cuando tiene nuevas amistades, nuevas comunidades sociales y que puede hacer otro tipo de decisiones. Bueno, para esto hay algunos modelos, ¿no? El modelo transteórico del cambio, que es uno de los que más se ejecuta en México, y la entrevista motivacional. Son dos de los modelos que más se utilizan para ello. ¿Ok? Luego está el entrenamiento de habilidades de afrontamiento, la prevención de recaídas, el manejo de contingencias, los modelos multicomponentes, los formatos individuales o los de formato de grupo y los tratamientos farmacológicos. Todo esto lo paso muy rápido porque al final ustedes lo van a ver en el resto del diplomado, es algo que ustedes van a ver mucho más a detalle. Entonces, nada más les comento que sí como instancias educativas y los que están a cargo de dar seguimiento, tienen que saber qué se está haciendo con los chicos para darnos una idea de cómo está funcionando. Bien, dentro de las terapias como más socorridas y algunas de las comorbilidades para atender a estas circunstancias están las terapias centradas en la familia, en el ámbito de adicciones. Estas terapias familiares son multidimensionales, breves estratégicas, multisistémicas, terapias conductuales familiares y de pareja, terapia de soporte expresivo, terapias interpersonales. Y se cuida con mucha frecuencia la comorbilidad de los trastornos del consumo de sustancias, la epidemiología, la hipótesis etiológica, los tratamientos integrales, estudios controlados y los estudios no controlados. Todo eso ustedes lo van a ver a lo largo de esto que ustedes están estudiando, pero bueno, se los comento porque la escuela tiene que saber forzosamente, sobre todo los que estamos como al pendiente del seguimiento, qué es lo que están ofreciendo a nuestros chicos y cuál es el impacto que está teniendo, ¿sale? Estos son algunos programas de prevención de uso de sustancias en primarias, fíjense. Bueno, les voy a hablar de primaria secundaria, que son como de los que han tenido algún grado de éxito, y no los voy a leer todos, pero lo que sí les cuento es que estos programas tienen sus pros y sus contras, tienen sus alcances y sus límites, y algunos de ellos han sido muy favorables en ciertos contextos y otros no tan favorables para otros contextos.
Entonces, lo importante para mí de los programas que lleguen a sus entornos educativos es que los puedan estar valorando, valorar el impacto que tienen. Les platico algunos de los que están acá. En la huerta con mis amigos es una estrategia donde se narra un cuento y a partir de ahí se hace una especie de sociodrama o representación con los propios chicos, y a los chicos se les fomenta para que tomen decisiones, para que opinen, para que critiquen lo que está pasando, ¿no? Hay otro que se llama Plan Integral de Prevención Escolar, y ahí está bien interesante porque lo que hace es promover como distintos grados de diagnóstico para las condiciones que viven los chicos de primaria. El programa Ulises, Programa de Aprendizaje y Desarrollo de Autocontrol Emocional, le apuesta mucho a que los chicos y chicas de primaria puedan regularse. Les platico un ejercicio que vimos en primaria con niños muy pequeños, ¿no? Estaba el grupo y en el centro hacíamos un círculo con los propios niños y al centro de ese círculo poníamos a uno de los integrantes del grupo. Entonces el juego consistía en que dibujábamos un círculo al interior y ese niño, niña, tenía que estar adentro. Entonces su tarea era no permitir a nadie que entrara a su círculo. Entonces, cuando otros niños que estaban en el círculo exterior intentaban entrar y lo hacían a la fuerza, y veíamos que los niños se agachaban, se agarraban sus manitas y no decían nada y solamente entraban al círculo, deteníamos la actividad y le decíamos, mira, tienes que voltearlo a ver a los ojos, levantar el mentón, poner la voz muy clara y decirle, no, no quiero que pases. Esa estrategia fue muy favorable porque, como ustedes se podrán dar cuenta, le estábamos entrenando a los niños a poner un alto. Y con eso evitábamos no nada más el consumo de sustancias, sino muchos tipos de abuso, ¿no? Y así, como esos son programas, muchos que hay. Hay otros de secundaria, que aquí hay pues muchísimos. Ustedes yo creo que conocen muchos de los que dan, por ejemplo, pues obviamente los CAPA, pues son especialistas en eso. Tienen muchas estrategias para llegar a las secundarias, ¿verdad? Voy a salirme un poquito de esto porque al estar tan empalmado esto, no puedo leerlo bien. Y creo que ustedes tampoco. Bien. ¿Qué significa en las escuelas la prevención contra las drogas o la prevención del uso indebido de drogas? Tiene 3 elementos principales, compañeras y compañeros. El primero de ellos es que es una estrategia de reducción de la demanda. Esta es donde se centran la mayoría de las campañas de prevención. Son estrategias que tienden a reducir el deseo y la voluntad de obtener y consumir drogas y de prevenir o retrasar el comienzo de uso indebido de drogas. Pueden incluir estrategias orientadas a la abstinencia. Estos son como los más difundidos de los programas, ¿no? Su objetivo es retardar y reducir la demanda, ¿ok? La segunda estrategia más socorrida en nuestro país es las estrategias de reducción del suministro. ¿A qué se refiere esto? Pues son estrategias que están encaminadas a impedir la producción y el suministro de drogas ilícitas, a limitar el acceso a drogas ilícitas y su disponibilidad a determinados contextos. En el entorno escolar, esto incluye las medidas adaptadas para limitar el consumo, la posesión y la venta en los escolares. Si ustedes se fijan, esto es muy, muy común. Ustedes ven los reglamentos escolares y no se permite el uso, el abuso y el tráfico de sustancias, ¿verdad? Esas estrategias también son muy socorridas. Estrategias para mitigar las consecuencias negativas sociales y del consumo de sustancias. Bueno, aquí estas estrategias están encaminadas a reducir el impacto del consumo y en este impacto del consumo que las actividades relacionadas con las drogas en el caso de personas y comunidades. Esto se vuelve relativamente complejo en algunos estados donde la distribución, la producción de sustancias, pues es un tema social y culturalmente aceptado y vivido, ¿no? Entonces, ahí sí tenemos que ser bastante inteligentes para saber cómo vamos a promover campañas de ese tipo, porque resultan a veces incluso riesgosas para quienes intentan hacer
aquí, ¿no? Ahora, hay 3 principios fundamentales. Para el éxito de la educación en la escuela del uso indebido de sustancias, se tiene que hacer hincapié en los resultados de enseñanza, en los factores ambientales y en la asociación y la colaboración interinstitucional. Este es el primer principio para que nosotros podamos hacer exitoso una campaña preventiva. Si no tenemos estas posibilidades de hacerlo, generalmente vamos a toparnos con fracasos muy frustrantes. Segundo principio, los resultados docentes relacionados con las drogas deben tratarse en el marco del programa de estudios de materia de la salud u otras esferas de docentes que puedan brindar orden, progresión, continuidad y vínculos con otras cuestiones de salud que permiten que la vida de los estudiantes sea cada vez mejor, es decir, promover la calidad de vida en los chicos, pero darle seguimiento. Cuando no se le da este seguimiento, lo que hacemos es generar como una especie de llamaradas de petate, donde hacemos hoy una campaña, una plática de adicciones, pero al no darle continuidad, lo único que sembramos es como curiosidad. Tercer principio, el entorno escolar debe prestarse a conseguir resultados docentes y a establecer asociaciones productivas. Entonces, si en tu entorno educativo planeas generar estrategias de prevención, es importante conseguir los espacios para que haya resultados. En la medida que le inviertas, es en la medida que pueda haber resultados. Cuarto principio, conviene establecer asociaciones de colaboración para la adopción de decisiones. Busquen encontrar redes confiables que puedan tener contacto directo. En nuestro caso, nosotros estamos muy satisfechos y contentos con CEPAD y los CAPA, porque al momento de nosotros detectar una necesidad en nuestros planteles, nos comunicamos directamente, sin tener que pasar por todos estos filtros de llamar por teléfono, de saber con quién nos comunicamos, sino que nosotros ya directamente sabemos con quién comunicarnos, hablamos por teléfono y las personas amablemente de CAPA y de CEPAD nos dan cita, nos dan campañas y ya está como todo muy depurado. Quinto, la enseñanza y el aprendizaje deben ser interactivos. Cuando ustedes vean campañas donde solamente los que van saben, así que cuéntense lo que más confianza le tengan y casi tengan por sentado que no va a funcionar. Para que las campañas funcionen, los chicos tienen que interactuar, tienen que dar sus vivencias, tienen que ser críticos, tienen que estar participando, tiene que ser lúdico. Cuando la educación deja de ser lúdica, se vuelve un cúmulo de conocimientos monótonos y aburridos, ¿sale? Y no se vuelve un aprendizaje. Sexto, los programas educativos para la prevención del uso indebido de sustancias deben ser globales y suscitar el interés. Si no existe esta globalidad donde puedan alcanzar a todos por sus intereses, entonces probablemente también nos veamos perdidos, ¿no? Séptimo, capacitar a los maestros en la enseñanza para la prevención del uso indebido de la droga se mejora el impacto y la sustentabilidad de programas de prevención para el uso de drogas. Ojo, no para que ellos sean los especialistas en atender y promover la salud biológica y mental de los chicos, sino para que ellos puedan identificar rápidamente qué está pasando en la escuela y que se puedan generar estrategias eficaces y pertinentes y no se gasten recursos humanos, económicos y físicos tratando de averiguar qué pasa, ¿no? Para eso son las capacitaciones con los docentes. Los programas, las estrategias y los recursos deben concebirse desde la forma que apoyen al profesor, que ayuden a conseguir resultados docentes relacionados con las drogas y que contribuyan al mejoramiento a largo plazo del entorno educativo y del espíritu de las escuelas. ¿Sale? Octavo. Noveno. Los programas y sus resultados deben ser evaluados periódicamente para que puedan probar su valor, para mejorar su contenido en programas futuros. Todo aquello que no podemos conocer, podemos medir, difícilmente lo mejoramos. Hay que elaborarse en todos estos procedimientos, las normas y procedimientos para la gestión de incidentes relacionados con las drogas en las escuelas deben elaborarse con ánimo colaborativo y no deben recibir una amplia publicidad a fin de que puedan suscitar una reacción positiva. En muchas escuelas,
cuando detectan a un chico que consume, las reacciones que tienen en los entornos educativos es suspenderlo, mandarlo a casa, a casa, por 2, 3, 5 días, hasta que esa persona haya entendido la lección. Pero lo que hacemos es que esa persona, esa personita, se va a casa, con mucha frecuencia vive en un lugar paupérrimo, y entonces le damos 5, 3, 4 días de vacaciones para que siga efectuando el consumo. Mi propuesta es que en este tema colaborativo se ejecuten convenios o comités de salud integral y que se pueda hablar a estos chicos de ponerles actividades artísticas, académicas, sociales, que colaboren con la escuela. Y entonces ya te detecté consumiendo algo, entonces tienes que pagar o asumir las consecuencias del consumo y vas a pintar todos los árboles de no sé dónde y vas a hacer una obra de teatro y vas a hacer... El asunto es integrarlo, no erradicarlo, no sacarlo de los entornos educativos, porque eso no ayuda, no favorece a la reducción del consumo, sino que con mucha frecuencia favorece a que se incremente el consumo, porque las escuelas hacemos de suspenderlo y luego decirle, hasta que no vayas a un centro de atención para adicciones, no te voy a recibir. Pero imagínate, o sea, los procedimientos y los procesos para atenderlo va a ser, te lo van a entrevistar, lo van a valorar, luego lo van a dar un plan de trabajo. En todo eso ya te llevaste 4 semanas. O sea, lo que estás planteando es que en 4 semanas este chico o chica que está consumiendo algo no vaya a la escuela, y entonces el entorno educativo no lo va a acoger, sino que lo va a hacer a un lado, ¿vale? Bueno, en estos programas, por favor, cuando llegues a tu escuela, cuando lleguen a una escuela, pregúntense lo siguiente. Los profesores deben llevar a cabo un sencillo análisis de la situación y procurar conseguir que se respondan las siguientes preguntas. ¿Cuál es la prevalencia de las drogas? O sea, ¿qué es lo que está prevaleciendo aquí? ¿Qué quiero erradicar? Cuando no tenemos estas respuestas, llegamos y hacemos difusión de drogas que a lo mejor los chicos no necesitaban conocer. ¿Qué drogas se están consumiendo y en qué contexto? ¿Cómo es que se da el consumo de drogas? ¿Con amigos, por presión, por violencia, por la misma comunidad, por organizaciones, etcétera? ¿A qué edad consumen drogas los jóvenes y qué sustancias están consumiendo? ¿Cuál es el grado de consumo de estos chicos? Ahí. Y la otra pregunta, ¿qué leyes, esto es muy interesante, leyes estatales, leyes escolares existen ante las normas en materia de drogas? Porque esa parte me parece que luego se descuida mucho. Asumir el consumo de sustancias como una enfermedad implicaría que también te puedan recibir en la escuela aunque estés enfermo, ¿verdad? Pero eso se vuelve todo un reto porque muchas veces el pensamiento es que si una persona está consumiendo, te va a contagiar a otros 5. Y entonces lo que haces es prevenir el impacto mayor por el impacto menor. Sin embargo, estás vulnerando los derechos y la atención de uno por cuidar a los otros. Y esa parte sí hay que sentarse a debatirla en tu comunidad educativa para ver cuáles son las mejores estrategias de darle atención a todos. Los profesores deben de tener en cuenta que los estudiantes saben ya lo que quieren saber acerca de las drogas. Entonces, llegar con este imagen o esta ilusión de que vas a llegar a decirles algo nuevo no siempre es correcto. ¿Qué valores, actitudes, creencias y percepciones se tiene actualmente los estudiantes acerca de las drogas? Esto es fundamental para las campañas de prevención. ¿Qué actitudes dominan ya los estudiantes? ¿Qué aptitudes necesitan dominar los chicos para poder hacer frente a la presión del consumo? Bueno, en cuanto a los conocimientos, los estudiantes deberán saber las formas de estimular la confianza y el amor propio a ellos mismos. Esto es algo que no se tiene que dejar de lado. Tiene que ver con factores individuales. Las escuelas, con base en la prevención del uso indebido, deben de compartir algunas estrategias familiares para tener una mejor cohesión familiar. Pueden ayudar
a plantear algunas dificultades, a disipar algunas dudas, pero que siempre salgan de ellos. Los caminos que siguen las sustancias para ingresar al organismo, esas son campañas que pueden ayudarnos mucho para que los chicos tengan mayor claridad. Todo esto siempre y cuando nosotros ya hayamos hecho un importante balance diagnóstico de lo que los chicos conocen y no conocen, ¿no? Las aptitudes son temas de competencias. ¿Qué tan buenos son los chicos para decir no? ¿Cuáles estrategias pueden tener ellos para disminuir el consumo de sustancias o para retardarlo? Y aquí, bueno, importante demostrar sus aptitudes básicas de comunicación, de prestar atención cuando están en interacción con otros. Hoy por hoy esto toma mucho más relevancia porque venimos de un periodo pospandémico donde muchas habilidades se vieron mermadas. Expresar constructivamente sus sentimientos y respetar los sentimientos de los demás, trabajar eficazmente en grupos pequeños. Esa parte, chicos y chicas, me parece que luego se ha descuidado mucho en las escuelas. Hay ciertos grupos que podríamos agrupar y con ellos trabajar específicamente ciertos temas. Y eso da mucho mejores resultados que asumirlo como un tema muy general, muy global. La elección de recursos que atraen a los estudiantes, conviene elegir los recursos con base a sus capacidades para ayudar a los estudiantes con diversos grados de exposición a la droga, especialmente los que desean abstenerse de consumir. Imagínate tú que puedas identificar de un grupo escolar quienes quieren abstenerse de consumir. A ellos tendrías que capacitarlos para que aprendan a resistir la presión. Quienes desean aplazarlo y retrasar, a ellos les darías herramientas para que ellos lo retrasen, porque ellos ya están pensando en consumir. A quienes usan ya las drogas y a quienes experimentan dificultades en caso de su propio consumo de drogas. Estos serían 4 campañas de atención y de prevención distintas, dependiendo de los orígenes o de las necesidades de cada muchacho, ¿no? Esto nos llevaría a un grado de especificidad muy importante. Bueno, lo que no debes hacer en los recursos, ¿no? Los recursos no deben prestar información acerca de las drogas y el consumo de drogas de la manera que respalde, estimule o normalice el consumo de drogas o la experimentación de sustancias peligrosas. O sea, paradójicamente, a veces en estas campañas llegan y dicen, miren, el chemo, el cristal, se consume así, y le hacen asá, y les explican, y parece que están dando un manual de cómo consumir sustancias. Eso no se debe hacer en las campañas escolares, ¿sale? Otra de las cuestiones es, no, por favor, no hagan atractivas las drogas. A veces no nos damos cuenta, pero en las campañas que se hacen, presentan el consumo de drogas o a los consumidores como personas modernas, muy guau, incluso sin hacerlo a propósito, por supuesto. Se utilizan espacios de publicidad que implican ver a estas personas como el ultra plus, ¿no? He escuchado algunas campañas donde las canciones hablan del consumo de sustancia y estas canciones, pues es un artista. Por supuesto que a los niños les va a llamar la atención. Entonces, imagínense un sujeto como yo que ya está adulto, que viene y les platica de no consumir y les pone una canción de Bad Bunny donde dice que se va a meter una sustancia para estar con muchas chicas. Pues ¿a quién le van a hacer caso? Pues a Bad Bunny, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de campañas. Las estrategias que no funcionan son las que exageran y tergiversan los peligros del consumo de drogas. Ofrecen un mensaje que contradice los conocimientos o las creencias de los estudiantes, basadas en sus propias experiencias o que no reflejan toda la verdad. Imagínate, llegas tú en tu afán de que no consuman una sustancia y dices, mira, si consumes esta sustancia se te va a caer la nariz. Ok, estás exagerando para que a ellos les dé miedo. Pero resulta que ellos no son tontos y lo van a contrastar y te van a decir, mi compa, tiene 3 años consumiendo y cuando consume, consigue muchas novias. Lo que tú me estás diciendo no es verdad.
y entonces la campaña ya no va a funcionar, ¿sale? Sensacionalismo, utilización de imágenes gráficas que definen el consumo de drogas como algo peligroso y excitante. Entonces, ahí en lugar de este fenómeno, chicos y chicas, hoy por hoy en nuestra sociedad es lo que más vivimos. Pónganse a ver canciones, programas, series, películas y son sensacionales los que consumen. O sea, es una cosa increíble, ¿no? De verdad, cuando llegamos y les decimos a los chicos que no consuman y luego van y ven series, van y ven programas, es como, ¿por qué no consumir? Se ve muy chido, ¿no? Presentaciones de casos individuales espeluznantes que distan mucho o demasiado de la realidad de otros chicos. Esa también es otra bronca. Hay muchas campañas que llegan y ponen casos así bien exagerados de lo que le pasó a algo, pero muchas veces eso no va a suceder con nuestros chicos. Entonces los muchachos dejan de creernos. Dicen, no, estos son bien exagerados, ¿no? Las anécdotas personales y videocassette o grabaciones con una carga emotiva excesiva. He visto que algunos lo que hacen es llevar a personas que tienen facilidad de palabra o que vivieron una experiencia con sustancias, dan su testimonio y lo hablan de manera emotiva muy excesiva y entonces los chicos se conmueven, lloran un poco, pero está demostrado que no tiene un gran impacto para prevenir el consumo, ¿eh? Dicen, sí, pobrecita esa persona, pero la ven muy lejana. No es algo que les impacte a ellos, ¿no? Es la sentimentalización, utilizan nombres de argot de la calle sin complementarlos con la denominada denominación farmacológica, lo que da hincapié a que presuntos efectos positivos de la droga, pero oculta los posibles perjuicios asociados con el uso. En este afán de querernos comunicar como muchachos, con los muchachos, empezamos a usar argot que son más ad hoc a los chicos, pero falta un complemento, hablarles técnicamente de lo que va a suceder. Y eso ayudaría mucho. Cuando no se hace eso, parece una charla entre chavos, donde están platicando de cómo consumir, ¿no? Utilización de fotografías o imágenes de consumo de drogas, donde los consumidores se ven bonitos o atractivos. Y finalmente, actividades únicas y aisladas o independientes. Una vez que, en vez de que actividades contribuyan a programas apropiados de desarrollo amplio y con cursos. Para mí, hoy en día, es mucho más necesario que cuando tú detectas un consumo de sustancias en un entorno educativo, promuevas talleres más que conferencias, porque en la conferencia se vuelve un público pasivo, donde escucha, pero en los talleres promueves la interacción de los que están ahí. Entonces, desde mi punto de vista, hoy por hoy nos ayuda más que hagas una programación de encuentros con estos chicos, más que vayas y les des una plática o una conferencia, ¿vale? Hacer preguntas cuando terminen las campañas es muy importante. Las preguntas que generen información o los cuestionarios estructurados que tú puedas hacer que expliquen la continuidad que estas capacitaciones deben de llevar, podrían llevar este orden, que te describan qué hemos hecho, que los chicos te contesten qué han aprendido, cómo se sintieron, por qué han elegido tales o cuales actividades, tomar, no tomar, fumar, no fumar, consumir, no fumar, consumir, no consumir. Aplicación, ¿cómo podemos aprovechar esto que nos vinieron a decir? Ese sería el seguimiento como mínimo que nosotros deberíamos hacer ante las campañas de prevención. Frases incompletas en esa misma evaluación como me enteré de qué y que los chicos lo contesten, me sorprendió qué, me alegro qué, me desanimó qué, hoy tuve la impresión de qué y porque estos segmentos, aunque no crean, se ven muy simples, pero les van a dar a ustedes una visión general de cómo está impactando la campaña que llevaste. Y así tú vas a poder saber si esta campaña la sigues promoviendo o de plano buscas otro o otros recursos, ¿no? ¿Sale? Intervención escolar, los desafíos son muchísimos en las escuelas, se relacionan en gran medida con la implicación que han generado los procesos de oferta y demanda y se han llegado a obstaculizar el sano desarrollo de las personas y las comunidades, incidiendo en la fractura del tejido social. Este pequeño fragmento, chicas y chicos, lo quiero compartir de la siguiente forma.
Hay comunidades educativas que no tienen saque. En algún momento los chicos van a tener que consumir. Lo interesante va a ser darles recursos para que ellos se puedan salir rápido, lo puedan llegar a evitar y estas presiones no los consuman. El uso de drogas por lo general comienza durante la adolescencia, sí, pero a veces incluso empieza desde la infancia, ¿no? Muy bien. No sé, perdón, me salí. No sé cómo vamos hasta ahorita. Maestra Diana y Nidia, no Sí. sé si hay como un periodo de preguntas y respuestas. Me quedan como 15 minutos para acabar. Y no sé cómo vamos. Ok, mira, maestro, la verdad es que han estado anotando comentarios, no hay una pregunta en sí, así que pues, si te parece, igual cierras tu presentación, tu exposición, tal como estaba, lo tenías planeado. ¿Te parece? Ok, Sí. sale, perfecto. Muchas gracias. A ti. Bien, entonces, bueno, aprovechando estos minutos, les voy a dar algunas conclusiones para mí importantes. El poder agrupar la institución educativa con la educación especialista en el asunto de sustancias, consumo y prevención resulta fundamental, porque entonces nosotros podemos direccionar mejor todas las estrategias. Las comunidades educativas no son entidades clínicas y es importante diferenciarlas. Cuando sabemos que no son entidades clínicas, entonces no nos esforzamos ni por ser policías, ni por ser médicos, ni por ser psiquiatras, ni por ser de la fiscalía, ni por ser psicólogos, psicoterapeutas clínicos, ni por ser algo que no está en nuestra competencia. Cuando tenemos claras nuestras limitaciones, entonces podemos hacer un mejor trabajo para nuestros chicos. Creo que cuando los entornos educativos estén lo suficientemente compactados para que brinden una esperanza de una mejor calidad de vida, vamos a poder proteger mejor a nuestros chicos. Pero cuando nuestros chicos lleguen a un entorno educativo que esté más preocupado por temas que no son educativos, vamos a tener un caos en esas escuelas. Se los digo por experiencia. He visto escuelas que están muy dedicados a erradicar ciertos temas y lo que han hecho es que se han vuelto más complejos, ¿no? Alguna vez atendimos en un plantel más o menos lejano, llegó el reporte de un chico, delgadito, bajito, no decía mucho, aislado del grupo, que sus calificaciones eran regulares, nada extraordinarias, pero tampoco reprobaba. Y entonces la maestra, en el afán de querer apoyar a este chico, lo canaliza al psicopedagogo orientador de ese plantel. Y esta chica orientadora se acerca con él, empieza a entrevistarlo, ¿y qué creen? Se topó con que este chico era pues no sé cómo decirlo, pero parte del crimen organizado. Y entonces, cada determinado tiempo, llegaban por él en unas camionetas, chiflaban, él tenía que salir y entonces lo obligaban a consumir sustancias y de ahí lo llevaban a que torturara a gente. Y esa tortura que le hacía la gente era con efectos de drogas que los que se lo habían llevado le habían dado, ¿no? Entonces en el camino lo iban haciendo que se drogara. Entonces, imagínate el riesgo que implicaba para la orientadora y la comunidad educativa que ese chico se integrara. Y entonces el chico le dice, bueno, pues ya me abrí con usted. Usted hoy ya está en peligro. Y luego le decía, ¿quiere usted ver los videos de lo que hago? Decía la orientadora, no, no los veas, aléjate lo más pronto posible y procura dedicarte a darle recursos académicos a ese muchacho, a que sepa estudiar, a que sepa protegerse, a que sepa recursos académicos, porque si no,
esta comunidad educativa la íbamos a poner en riesgo por querer hacer más de lo que está en nuestras manos, ¿sale? Entonces, bueno, en ese sentido, importante darle seguimiento. Los desafíos son muchos, insisto, y las comunidades tienen que estar como muy bien articuladas para poder llevar a cabo campañas que nos ayuden a disminuir, erradicar o retardar el consumo de algunas sustancias. Imagínese usted ir por primera vez a un bautizo donde no hay alcohol. Bueno, en México a veces eso es difícil, ¿no? Pareciera que todas las fiestas están enmarcadas con consumo de alcohol. Nuestro trabajo es hacer recursos para que generen la iniciativa creativa de que ellos tienen otras formas de vivir, otros modelos de socializar y que a partir de ahí sí puede servir la escuela, ¿no? Entonces, una escuela bien organizada, bien estructurada, puede lograr que los chicos encuentren recursos para vivir mejor. El uso de drogas por lo general comienza en la adolescencia, lo decía ahorita, sin embargo, esto no tiene que ser una ley, no siempre sucede así. En algunas ocasiones inicia en la primaria, en otros en la preparatoria, en otros en la universidad, en otros en los posgrados, y es importante estar preparados para cada uno de ellos. El otro día veía una estadística bien interesante del suicidio consumado y en muchas ocasiones está bien asociado con el consumo de drogas. Y muchas personas hoy laboralmente activas están consumiendo y están teniendo ideaciones suicidas y los hacen potencialmente más peligrosos para que lo lleguen a consumir. ¿Sale? Bueno, se considera que repartir cuestionarios a muestras de estudiantes de las escuelas es una manera eficiente de estimar la prevalencia de la violencia y los consumos de drogas en los niños. La forma más razonable de concentrarlo es en las violencias relacionadas con la escuela. Por lo general, esas encuestas son de dos tipos, de preguntas sobre violencias y consumos en las escuelas incorporadas y en materias que estiman el aprendizaje. La otra son encuestas genéricas sobre violencias. ¿Por qué menciono las violencias? Porque al final de cuentas el consumo de sustancia es una violencia social, es una violencia estructural. Entonces es importante que ustedes vean que hay distintos instrumentos donde ustedes se pueden basar. Hoy en día en el CECITE estamos trabajando dos herramientas que nos han ayudado mucho para poder llevar campañas muy específicas. Una de ellas es una prueba de tamizaje que en el CEPAD la conocen muy bien, que es el POSIT, que es un instrumento de factores de riesgo psicosociales, que nos da 7 elementos, ¿no? Nos dice si hay problemas en la familia, si hay problemas educativos, que los chicos no puedan aprender de la mejor manera, si hay problemas de consumos de sustancias, si hay una dificultad en salud mental, particularmente en procesos ansiosos y depresivos, si hay problemas de trabajo, a esto se refiere a que los chicos prefieren trabajar o tienen que trabajar en lugar de estudiar, y finalmente de conductas disruptivas. Entonces, esos elementos psicosociales están fuera de la escuela. Pero aparte, ahorita nosotros estamos trabajando un esquema de diagnóstico para los mecanismos de afrontamiento de nuestros chicos. Entonces, ya tenemos dos elementos que nos nutren mucho. Uno, sabemos cuáles son los factores externos a la escuela. Dos, sabemos cómo los afrontan los chicos. Y a partir de este afrontamiento, nuestras campañas están direccionadas a que los chicos mejoren las formas de afrontar sucesos que no podemos cambiar, ¿sale? Y esto pues nos va a dar como margen para decir, esta campaña, esta estrategia sí nos está funcionando y está direccionada al resultado diagnóstico que tenemos. Bueno, entonces, en conclusión, mientras las escuelas no tengan claro las necesidades educativas, psicosociales, individuales y contextuales del lugar donde viven, van a estar haciendo campañas al azar a ver si funcionan. Mientras más específicos seamos en las necesidades y las problemáticas que se viven, podemos generar estrategias más puntuales y más eficaces para prevenir el consumo de sustancias. Y bueno,
voy a cerrar platicándoles un cuento que a mí en lo particular me gusta y que creo que sería interesante verlo porque nosotros trabajamos con esquemas, ¿no? Todos los que estamos en un entorno educativo y todos los que nos dedicamos a la salud mental. Hace un tiempo llegó a un pueblecito un circo y ese circo, particularmente dos niños, lo observaron cómo llegaba, cómo lo montaban, cómo llegaban los artistas y las fieras y los animales que iban a participar en él. Y vieron el espectáculo y quedaron atónitos con lo que veían. Cuando termina la función, los niños van y observan los animales que estaban en exhibición. Los que le llamó particularmente la atención es que todos los animales estaban perfectamente enjaulados, excepto el elefante. Pero el elefante había sido la estrella del circo. Era un elefante poderoso que en la función le habían puesto árboles enteros y con la trompa los levantaba y los arrojaba con una facilidad extraordinaria. Y habían puesto un coche, lo había volteado con una facilidad increíble. Entonces ellos se quedaron asombrados, ¿no? de semejante poderío. Cuando están observando, se dan cuenta que todos los animales están perfectamente enjaulados, excepto el elefante. El elefante estaba en un corralito de madera, donde las maderas muy apenas llegaban a sus rodillas, y lo único que lo detenía aparentemente era una cadena atada a una de sus patas, y con el otro extremo pegada con una estaca al piso. Era todo. Entonces los niños se voltean a ver al mismo tiempo y se preguntan, ¿por qué no se escapa? Si es tan poderoso y tan fuerte, eso es ridículo, eso no lo puede detener. Nos va pasando un gendarme y les dice, niño, lo que pasa es que ese elefante está adiestrado. ¿Qué significa eso? Preguntan los niños. Y entonces el gendarme le dice, significa que cuando estaba pequeñito, a ese elefante le pusieron esa cadena y le pusieron esa estaca. Y el elefante intentó romper la cadena una y otra 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 vez. Hasta que finalmente un día se dio por vencido. Ese día que se dio por vencido, en su mente se grabó una etiqueta que decía, no puedo romper esta cadena. El elefante no se dio cuenta que se volvía cada vez más grande, más poderoso. Y entonces, cada vez que el elefante, a pesar de estar cada vez más grande, sentía el tirón de la cadena, automáticamente se detenía. Porque en su mente se aparecía una etiqueta que decía, no puedo romper esta etiqueta. Un día, les dice el gendarme, el corralito y la cadena se quedaron abiertas. Y les dicen los niños, ¿qué creen que pasó? Pues los niños vieron el elefante ahí, por supuesto, ¿verdad? Y entonces los niños contestaron, pues no se fue. No, no se fue. Y no se fue porque le tenían miedo a la libertad. Yo creo que muchas de las personas que consumen alguna sustancia le tienen miedo a ser libres. Y nosotros, en nuestra promoción de la prevención del consumo de sustancias, increíblemente tenemos que enseñar a la gente a ser libres, a ser feliz, a ser autónomos, a ser autorregulados. Y esa es una forma de liberarse de la nueva esclavitud en la que vivimos hoy en día. Pues muchas gracias, espero que esto haya ayudado para que tengan un esquema de lo que se vive en las escuelas y de algunos lineamientos que son importantes seguir para que sus campañas de prevención de consumo de sustancias sean efectivas en los entornos educativos. Un gusto saludarlos a todos, maestra Diana y Nidia. Pues, no sé, yo creo que estamos en tiempo, ¿verdad? Sí, sí, muchísimas gracias, Roberto. Creo que siempre es un placer escucharte, el que nos brindes tus conocimientos, toda la experiencia que tienes en el nivel educativo. Creo que todos los participantes y nosotros, CEPAD, te agradecemos por compartirlo. Y bueno, algunos comentarios donde agradecen, están felicitándote por tu ponencia. También, por ejemplo, Jessica Ramírez comenta la indefensión aprendida sobre el tema, el cuento que ahorita contaste, ¿verdad? De que cómo aprendemos algo y luego esto estamos repitiendo. Y así hay varios comentarios. También vi una pregunta sobre Inés Altamirano comenta, ¿usted conoce el término demencia digital? Entonces, no sé si la quisieras responder.
¿Demencia digital? Ajá. Fíjate que sí, hay ciertos temas de demencia que han venido posteriores a la pandemia y ha sido bien interesante porque hoy tenemos muchas dificultades de atención, concentración y hay muchas personas que incluso en el discurso cotidiano como que se va la onda, ¿no? Y es bien difícil seguir un hilo. Y esto viene a consecuencia de dos cuestiones, una de la poca interacción social y otra del exceso de herramientas digitales. Por eso es que se habla de una demencia digital, porque pareciera que está generando ciertos huecos en la concentración de información. Sí, claro. Oye, porque por ejemplo, antes nos conocíamos los números de teléfono de nuestros amigos, y ahora no los conocemos, tenemos que recurrir a un dispositivo Claro, claro, para poderle exacto. llamar, sí. Sí, sí, Exacto. sí, Y claro. Ajá. en pedagogía hay un concepto que se llama conflicto cognitivo, que se los explicaré brevemente. Se dice que cuando no necesitas algo, no lo aprendes. Por ejemplo, si tú vas a un curso de inglés, por decir algo, ¿no? Por hobby, duras 2 años estudiando inglés, ¿no? Pero por alguna razón, te vas 2 meses a un lugar donde hablan puro inglés, en esos 2 meses aprendes más que los 2 años que estuviste estudiándolo porque acá lo necesitabas, era una necesidad. Entonces, eso se llama conflicto cognitivo. Esta demencia digital tiene mucho que ver con que han dejado de haber muchos conflictos cognitivos, muchas necesidades que ya no necesitamos hoy, entonces se va perdiendo esta facultad. Y ahí vienen como esta dificultad, de, como tú dices, ¿no? De tener frescos muchos datos. Sí, claro. Y bueno, creo que ya también se nos culminó el tiempo y respetando el tiempo de cada uno de ustedes y el tuyo, damos por terminada esta sesión. El video se va a tratar de subir en este fin de semana. Esperemos que ya el lunes esté en la plataforma. Y bueno, Bien. les agradecemos a todos y muchísimas gracias, Roberto. Y estamos en contacto. Y bonito fin de semana para todos. Al contrario, Nidia, oye, y nada Ujú. más comentarte, por ahí hay Sí. una pregunta que me parece muy Ajá. interesante, que quiero rescatar, porque dice, en relación a la inclusión de chicos con problemas de conducta adictiva, claro, con valorado, con problema de adicción, realmente mantenerlo dentro de la escuela no genera un riesgo de imitación de conducta para otros chicos, ya que estas se dan por los límites y libertades mal interpretadas por los chicos. Sí, aquí cuando yo propongo el que se mantengan los chicos con algún tema de consumo, es importante darles estructura, darle contenido y darle como un rumbo a las actividades para cada uno de estos chicos. Si el problema de consumo de sustancias tiene que ver con un trastorno del estado de ánimo, por ejemplo, si estuviera depresivo, está demostrado que las actividades de arte dramático, como que entre a clases de teatro, le va a ayudar muchísimo. Y entonces la interacción se tiene que cuidar bastante, porque si no, efectivamente, se va a dar un efecto de contagio de sustancias, ¿no? Donde, bueno, ya veo que no me suspenden, ya veo que no pasa nada, y entonces puedo seguir consumiendo y aparte invitar a otros. No, es un esquema bien estructurado donde la consecuencia del consumo implique una modificación comportamental para estos chicos. Entonces, ojalá y algún día podamos hablar de esas estrategias porque son interesantes, son muy complejas y no todas las escuelas están como dispuestas a asumir ese riesgo, ¿no? Entonces, es una pregunta muy interesante. Muchas gracias. Gracias, Nidia. Sí, sí. Muchas gracias, doctora Quiroga. Bueno, entonces, no sé, Perfecto. sí, Con razón. ok. Bueno, creo que ya no se me escapa otra pregunta, ¿no, verdad? No, creo que no. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, terminamos la sesión, te agradecemos Al y contrario. nos vemos para el siguiente módulo. Hasta luego, bonito fin de semana. Gracias.